Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Aquí estamos para presentar nuestro proyecto que tiene por tema análisis matemático de la potencia instantánea y promedio en señales eléctricas distorsionadas. Somos un grupo: Samson Etienne, Selgot Etienne y Peterson Joseph. Nuestra carrera es Ingeniería Eléctrica Industrial. Este proyecto consiste en analizar el comportamiento del voltaje, corriente y potencia en un sistema eléctrico cuando la señal presenta distorsión armónica. Para ello se utiliza la integral definida como herramienta principal para calcular la potencia instantánea y la potencia promedio real consumida por una carga. El objetivo es demostrar que cuando el voltaje contiene armónicos y la corriente no lineal, dichos armónicos no aportan potencia activa, aunque sí afectan la forma de la onda y la calidad de energía. Temas de investigación, nociones matemáticas y problemas a abordar. Temas de investigación: analizar cómo varía la potencia instantánea y promedio de un sistema eléctrico cuando el voltaje está distorsionado por armónicos, utilizando la integral definida como herramienta central para el cálculo de potencia real. Noción matemática: funciones sinusoidales y señales periódicas, producto de funciones periódicas para obtener la potencia instantánea. Aquí está la fórmula: potencia es igual voltaje por corriente. Integral definida aplicada al cálculo de potencia promedio. Potencia es igual 1 partido por tiempo, integral 0 a un tiempo mayor. El contexto de este proyecto, nuestro proyecto se creara porque para calcular el potencia es que antiguamente cuando tenemos, la fórmula del clásico existía, es cuando fueron creadas para las cargas resistivas, inductivas, capacitivas, lineales, sinusoidal, pero no consideran armónicos, distorsión, pulsos, formas no sinusoidal. Es por eso nosotros creamos este proyecto para ver cómo se puede calcular más clara la potencial por medio de integrales. El problema a abordar en este proyecto es cómo afectar un armónico en el voltaje, la forma de la potencia instantánea. ¿Por qué los armónicos presentes solo en el voltaje no aportan potencia activa si la corriente no los contiene? ¿Cómo se calcula correctamente la potencia promedio en señales distorsionadas? ¿Qué diferencias existen entre los resultados obtenidos por fórmulas clásicas y los obtenidos mediante integral? ¿Qué impacto tiene la distorsión en la calidad de energía del sistema? Y el objetivo de este proyecto es analizar la potencia instantánea y la potencia promedio en señales eléctricas distorsionadas utilizando la integral definida como herramientas fundamental para determinar la energía real consumida por una carga. Y las preguntas que abordemos para abordar este proyecto, las preguntas de investigación son: ¿qué sucede con la potencia instantánea cuando el voltaje presenta armónicos? Los armónicos en el voltaje contribuyen a la potencia promedio si la corriente no los contiene. ¿Por qué la integral definida es necesaria cuando las señales no son sinusoidales? ¿Cómo cambia el voltaje de potencia entre el método clásico y el método integral? ¿Qué implicancias tiene la distorsión armónica en la calidad de energía del sistema? Señales eléctricas sinusoidales, señales distorsionadas
y armónicos, potencia instantánea, potencia promedio integral definida, identidades trigonométricas. Tabla completa del proyecto, o sea, esta tabla es más que nada que contiene los hitos que haremos cada día, que el resultado obtendremos, para cuándo debe estar hecho, quién o quiénes lo harán, qué necesitamos para hacerlos. Entonces, en esta tabla, cada tarea, vamos a ver qué necesitamos, qué obtendremos, para cuándo vamos a terminarlo y quién va a hacer esta tarea y qué necesitamos para hacer cada tarea. Entonces, en este necesidad de incorporación de herramientas, tecnologías y justificación de nuestra elección. Entonces, aspecto, las complejidades. ¿Por qué tenemos que elegir? O sea, ¿por qué tenemos que incorporar las herramientas tecnológicas? Es por la complejidad de las señales eléctricas modernas, porque actualmente por la avanzada de la tecnología tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas avanzadas y modernas. También necesitamos herramientas de cálculo avanzada. También tenemos que ocupar GeoGebra, tenemos que ocupar MATLAB, tenemos que ocupar tantas cosas para hacer, para calcular las señales, para ver cómo se evalúan las señales por la tecnología avanzada. Y el resumen de este proyecto es un análisis de potencia en señales eléctricas. Requiere comprender cómo interacción, voltaje, corriente y potencial cuando existen armónicos y distorsión. La potencia instantánea se define como la potencia es igual al voltaje por corriente y su valor promedio se define mediante definida herramienta esencial en señales sinusoidal. Según estándares como IEEE 1459, los armónicos presentes solo en el voltaje no aportan potencia activa si la corriente no los contiene. Mediante identidades trigonométricas es posible simplificar el producto de señales compuestas y analizar el comportamiento de cada componente. Las integrales sobre un periodo permite identificar que el término contribuyen a la potencia real y cuáles son cancelan. El uso de herramientas tecnológicas como GeoGebra facilita la representación gráfica de voltaje, corriente y potencia, la integración numérica y la validación de resultados. Se concluye que la integral definida es el método más preciso para calcular la potencia promedio en señales distorsionadas, superando a los métodos clásicos aplicables solo en ondas sinusoidales. Y aquí tenemos el desarrollo de nuestro proyecto y la revisión de ideas y productos finales. En este proyecto desarrollamos la representación matemática del voltaje y corriente incorporando armónicos en la señal y obtención de la potencia instantánea mediante el producto. Esa es la fórmula clásica. La potencia es igual al voltaje por corriente nomás. Aplicación de identidades trigonométricas para simplificar expresiones complejas. Cálculo del valor promedio utilizando la integral indefinida. Por ejemplo, la potencia es igual 1 partido por tiempo, integral de 0 hasta un tiempo determinada. Y la simulación de la señal GeoGebra, voltaje, corriente y potencial. Verificación gráfica del comportamiento de la potencia en señales distorsionadas. En esta página, ahí tenemos un ejercicio de ejemplo para ver cómo se valía las fórmulas. O sea, cómo se valía un ejercicio cuando se utiliza la fórmula clásica y cuando se utiliza integral. Aquí tenemos el desarrollo con integral. También es otra parte, término 2 y paso 3, paso 4. Y el resultado, según el ejercicio, tenemos 799 watts. Y acá tenemos el mismo ejercicio, pero lo desarrollamos sin integral.
o sea, lo utilicemos la fórmula clásica, donde ahí en el resultado tenemos 7,98. Tiene un margen de diferencia. Y aquí por medio de MATLAB podemos ver cómo se valía las curvas, o sea, las curvas de comparación realizando. En el lado izquierdo tenemos los valores sinusoidales con las fórmulas clásicas. Y en la parte derecha tenemos los valores con distorsionados. O sea, ese lo calculemos, o sea, la curva es según los valores, calculando por medio de integral. Entonces, cuando uno está mirando las curvas acá, solamente veamos las curvas que tiene, por ejemplo, en la voltaje, es puro sinusoidal. Y acá en el lado derecho tenemos el coliente sinusoidal. Y también después tenemos por potencia instantánea y coliente. Y al lado derecho tenemos voltaje con distorsionado. Y por potencia instantánea. Las curvas están un poco diferentes cuando utilicemos la fórmula clásica y cuando se utiliza la fórmula con integral. Aquí tenemos la revisión de ideas. La revisión de ideas clave. Los armónicos, según nuestro proyecto y según la curva que ahí tenemos, los armónicos modifican la forma de la potencia instantánea, pero no siempre aportan potencia activa. Y después podemos ver que la fórmula clásica, voltaje por corriente por cosinus phi, solo funcionan con ondas sinusoidales puras. Y la integral definida permite obtener la potencia promedio real, incluso con señales complejas. Entonces, según esta idea, podemos ver cuando lo calculemos por integral, entonces podemos ver las señales complejas. Y después el análisis gráfico confirma el comportamiento matemático obtenido en la simplificación algebraica. Y el producto final del proyecto, es funciones matemáticas complejas de voltaje, corriente y potencia. Cálculo de potencia instantánea y potencia promedio mediante integral. Presentación final en PowerPoint con conclusiones fundamentadas y gráficas claras y precisas de las señales involucradas. Validación de resultados utilizando MATLAB. Y en esta página, para la presentación del proyecto y prototipo, la descripción del producto. El producto final del proyecto es un modelo matemático y gráfico que permite analizar el comportamiento de la potencia eléctrica en señales distorsionadas mediante funciones de voltaje corriente, potencia instantánea, potencia promedio mediante integral definida y representación gráfica de todas las señales en MATLAB. Y elemento del prototipo, modelo funcional de señales en MATLAB, voltaje distorsionado en armónicos, corriente fundamental, potencia instantánea, potencia simplificada, gráfica comparativa entre señales sinusoidales y distorsionadas, cálculo automatizado del valor promedio mediante integral, validación matemática de que los armónicos sin corriente asociada no aportan energía. Y el objetivo del prototipo es demostrar de forma visual y matemática que la potencia instantánea cambia cuando hay armónicos. La potencia promedio depende únicamente de las componentes comunes entre voltaje y corriente. La integral definida es el método más preciso para obtener valores reales en señales complejas. Utilidad del proyecto es facilitar la comprensión de fenómenos eléctricos en sistemas reales, sirve como herramientas educativas para estudiantes y docentes, permite validar teoría de calidad de energía y analizar de armónicos,
se puede utilizar en futuro simulación o proyectos de ingeniería eléctrica. Y el resultado del proyecto se modelaron matemáticamente las señales de voltaje distorsionado e intensidad sinusoidal. Se obtuvo la potencia instantánea. Mediante identidades trigonométricas se simplificó la potencia para analizar sus componentes. Se calculó la potencia promedio usando la integral definida. Se demostró que los armónicos presentes solo en el voltaje no aportan potencia activa, ya que su integral en un periodo completo es igual a 0. La gráfica generada en GeoGebra confirmaron. Conclusión general. El estudio confirma que integral define que es la herramienta especial para calcular las potencias promedio en el sistema distorsionado, superando el limitado de las fórmulas clásicas que solo aplica a onda sinusoidal. Los armónicos modifican la forma de la potencia instantánea, solo las componentes comience entre voltaje y corriente continua y potencia real, los cuales explican por qué el sistema mantiene un valor promedio constante al pesar de la distorsión. Esta señal entrega matemática, física y ingeniería, demostrando cómo se usa herramienta técnica como GeoGebra permite visualizar, validar y comprender procesos eléctricos complejo presente en red moderna. Área de impacto de la asignatura de aplicación de saberes matemáticos, formación de competencias técnicas, vinculación con fenómenos reales, impacto en la formación profesional. Y esa es la bibliografía y fuentes de la información que utilicemos para desarrollar nuestro proyecto. Muchas gracias.